Hola, queridos seguidores, nuevamente estamos aquí en este estudio de grabación para presentar una lección más y quisiera introducir preguntándote, ¿has corrido alguna vez una maratón? La preparación es indispensable y cada uno puede pensar cómo prepararse. Una de las formas podría ser comprar los mejores tenis para el tipo de pisada, la mejor ropa que permita que el sudor salga, fluya y no genere ningún asunto complicado ahí de fricción en la piel. La segunda opción de preparación podría ser un entrenamiento riguroso, un estilo de entrenamiento diario, alimentación. Y seguramente este segundo tipo de entrenamiento traería mejor resultado a la hora de correr el maratón. En la vida espiritual, cada uno se prepara de forma diferente. Muchos adquieren conocimientos, muchos tratan de aprender lo más allá que puedan de profecía, de religión, de teología, y otros se preparan teniendo una relación, un estilo de vida continuo. ¿Cómo te estás preparando para el tiempo del fin? Quédate con nosotros en esta lección, la lección número 2, Daniel y el tiempo del fin. Estamos de regreso, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este repaso de la lección y como cada ocasión hay invitados especiales en esta mesa de diálogo. Es un gusto presentar el pastor Marco Montoya que nos acompaña. Amigo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, siempre es un gusto poder compartir esta mesa con ustedes y que esta semana de igual sea una bendición para quienes nos siguen en internet. Gracias. También tenemos aquí al pastor Carlos. Pastor Carlos López, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo vio la lección de esta semana, pastor? Pastor, sigo creyendo que Dios sigue conduciendo fielmente a su iglesia. Acabamos de terminar un trimestre extraordinario con un mensaje que yo creo que la iglesia no solamente lo entendió, sino el estilo de vida de nosotros, muchos de nosotros ha cambiado. Y ahora estamos entrando en una lección que se adentra a uno de los asuntos principales que nos atañen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene que ver con el tiempo del fin que estamos viviendo. Y la lección de Daniel nos ubica justo en el marco correcto para que podamos salir avantes ante los desafíos que el mundo nos presenta, ante las insinuaciones de Satanás y sobre todo para presentar correctamente el carácter de Cristo ante el mundo. Así de que yo creo que la iglesia vamos a ser ricamente bendecidos por ello al estudiar esta lección esta semana. Amén. Importante lección entonces en el contexto del tiempo que nos encontramos. Gracias por estar con nosotros, Pastor Carlos. Y bueno, un gusto poder presentar al Pastor Abraham Ramírez. Él es de casa. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor. Nuestra lección es Daniel y el tiempo del fin. Vamos a ver algunas características de Daniel. Cómo es que en situaciones difíciles, aún en peligro de muerte, él se mantuvo fiel. La Biblia dice, las profecías dicen que en el tiempo del fin vamos a pasar por situaciones similares y creo que hemos de aprender bien las características de Daniel para que nosotros también podamos vivirlas y servir al Dios al cual sirvió Daniel. Amén, y claro, y eso nos ayude para que nosotros estemos preparados, estemos listos para el tiempo que se avecina. Muchas gracias, Pastor Abraham, por estar con nosotros. Y antes de continuar, quiero compartir con cada uno de ustedes nuestro bosquejo. El primer tópico que vamos a ir desarrollando en esta lección será testimonio irreprensible. El segundo tópico, resultados de la fidelidad. Y el tercer y último tópico, fidelidad ante todo. Estamos repasando la lección número 2, Daniel y el tiempo del fin. Y quisiéramos iniciar con el primer tópico, pero antes de hacerlo necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar.
Omnipotente Padre Celestial, muchas gracias por una lección más que nos regalas en el estudio de tu palabra para alentar nuestras vidas a vida eterna. Señor, hemos llegado a esta lección y queremos, por favor, que puedas inspirar cada comentario que realicemos en esta mesa de diálogo. Que tu Espíritu Santo guíe, que, Señor, ese mismo Espíritu Santo suplicamos que guíe este estudio de grabación, también pueda guiar la mente de cada oyente en distintos lugares del mundo donde esté, para que entonces el propósito que tú tienes de prepararnos se logre en nuestras vidas al estudiar la vida de Daniel. Gracias, Señor, porque estoy convencido de que nos vas a acompañar y a dirigir, no porque lo pida yo, pues no hay mérito alguno, sino por pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tópico 1, testimonio irreprensible. Pastor Marco, empezamos con este tópico de testimonio irreprensible y entonces aparece en escena Daniel. ¿Cómo empieza el testimonio de Daniel? ¿Qué hay interesante que nosotros podamos empezar a practicar en nuestras vidas? Sí, pastor, llama la atención que comienza el libro de Daniel contando la historia de estos jóvenes que son tomados cautivos y llevados a un lugar donde su cultura, su forma de pensar, actuar y de alimentarse son diferentes. Sin embargo, Daniel no se mantuvo fiel solamente en principios morales, que por lo regular en la iglesia o en la vida del cristiano le damos el mayor énfasis, ¿no? El asunto de la conducta, el pensamiento, guardar el sábado, sino que Daniel, el estilo de vida que él ya traía, junto con sus amigos, lo llevó a ser fiel en las cosas en las que incluso todos los demás cautivos no le dieron la importancia. Mantenerse fiel, en este caso fue el asunto de la alimentación, que pues bien pudo haber pasado por alto el mantenerse fiel a Dios y decir, bueno, pues voy a comer. Él se mantuvo fiel aún en aquellas cosas pequeñas que a veces nosotros no le damos la importancia. Eso a mí me llama la atención, el saber los resultados de esa fidelidad en lo poco. Y los resultados los conocemos. Dice la Biblia que ellos fueron brillantes muchas más veces que todos sus demás compañeros. A mí me agrada el saber que Dios bendice la obediencia, no solamente en las cosas que nosotros hemos catalogado de mayor importancia, sino en las más pequeñas también, y Dios las bendice por igual. Así que esa parte de este primer tópico, testimonio irreprensible, es la que yo resaltaría, ¿no? El mantenerse fiel, aún en aquellas cosas que nosotros hoy en día como iglesia, como en la vida del cristiano, lo ponemos en segundo plano. Claro, y lo que menciona Pastor Marco es importante porque fíjese que es la inercia del cristiano, de nosotros como iglesia, la inercia es en fijarnos en las cosas grandes, en las cosas que pueden ser escandalosas, vamos a llamarlo así. Claro. Entonces, en esos aspectos cuidamos mucho nuestra conducta, pero en los detallitos minuciosos como que no le ponemos mayor atención. Cuidamos más las que se ven o las que pueden producir resultados que se ven, palpables, y ponemos mucho énfasis en ese asunto. Claro. Pastor Carlos, no sé si usted se dio cuenta ahí en el repaso de la lección de Deuteronomio 4, 6 al 8 mencionaba desde el Antiguo Testamento que Dios había prometido justamente que frente a la fidelidad del ser humano en todos los aspectos, Dios iba a traer recompensas importantes, pero ¿cómo puedo yo en estos últimos días aterrizar la práctica de Daniel de ser fiel en lo más poco? Bueno, pastor, esta parte de la fidelidad de Daniel necesitamos resaltarla tal vez un poquito más de lo que lo hemos hecho, ¿no? Vivimos hoy la iglesia, vivimos tiempos
en cuanto a esta característica, muy diluidos. Vivimos un mundo rodeado de una filosofía que todo es light, muy ligero, muy sin profundidad, muy sin sentido a veces, ¿no? Pero la vida del cristiano, hoy más que nunca, necesita ser fiel, necesitamos ser fieles en lo poco para que en lo más podamos ser hallados justos. Déjeme señalar varias cosas. Primero, resulta de que Babilonia, el rey Nabucodonosor, pensaba que estaba tomando prisioneros a los judíos, ¿no? Pero la verdadera historia de Daniel, del libro de Daniel, dice que era Dios el que estaba tomando el control y los estaba de alguna manera, en un sentido figurado, tomando prisioneros a ellos. Porque Dios siempre ha tenido un pueblo, aunque sea poquito, aunque sea poco, pero un pueblo que ha dado testimonio aún en las cosas pequeñas, pastor. Hoy me llama la atención porque cualquiera lo podríamos ver de esa manera, ¿no? ¿Cómo es que en la comida, hasta en la comida, en lo que comemos, podemos dar testimonio y puede ser tan poderoso para que la gente entienda realmente quiénes somos, a quién servimos y a quién adoramos? Los planes de Dios son, como dice el profeta Isaías, son inescrutables y son mucho más altos que lo de nosotros, ¿no? Y yo creo que la historia de Daniel del capítulo 1, esa parte de ese testimonio irreprensible, donde no hay nada que señalarle a Daniel y del cual nosotros necesitamos aprender, nos dice que cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas para bendición de nosotros y para bendición de los demás. Daniel fue una bendición para justo la comunidad donde estaba. Pero lo que aprendió en casa, lo que la mamá y el papá le enseñaron fielmente y lo que él atesoró en su corazón, ahora tenía que dar frutos, ¿no? Y ahora nos encontramos con un hombre que su testimonio, pues, es irreprensible, pastor. Una de las cosas que hoy necesitamos reforzar en la vida de todo cristiano adventista es vivir vidas irreprensibles, aún en lo más pequeño, pastor. Claro, pienso en nuestros jóvenes de iglesia, por ejemplo, en las universidades, nuestros miembros de iglesia, empresarios en sus trabajos, cómo a veces pasamos inadvertidas decisiones que tomemos diariamente sin saber que eso podría trascender y eso nos llevaría a una conducta posterior mucho más fuerte. Pastor Abraham. Sí, pastor, el contexto de toda la Biblia, dijimos la semana pasada, es la gran controversia, el gran conflicto, ¿no? Y aquí encontramos a un Dios que trata de evangelizar a todo el mundo, que trata de decirle al mundo que lo ama y que ese Dios está dispuesto a salvarlo. Por eso escogió un pueblo. Por eso Deuteronomio capítulo 4 del 6 al 8 dice que si tú obedeces mis leyes, mis estatutos, ¿verdad? Entonces todas las naciones se van a dar cuenta, ¿sí? Y van a decir, pueblo sabio y entendido es este. Es decir, el hecho de que Dios tomó un pueblo es para evangelizar al mundo. Pero desafortunadamente el pueblo de Israel fracasó, ¿verdad? En forma general, como pueblo. Y por eso es que Dios ahora lleva a los cautivos, como decía el pastor, lleva a los cautivos a Babilonia, ¿sí? Nabucodonosor dice que los lleva presos, pero los lleva para evangelizar a Babilonia, porque es el imperio más grande. Y si en el imperio más grande se reconoce al Dios del cielo, entonces se va a cumplir el propósito. El propósito de Dios siempre se va a cumplir, con muchos
o con pocos. Y por eso aquí tenemos ahora un Daniel que en tierra extraña, con costumbres extrañas, se levanta y es diferente a los demás. Creo, ¿verdad?, con lo que se ha comentado, que nosotros tenemos, la Iglesia Adventista tiene un estilo de vida diferente a los demás. En el área de la comida, de la música, de la vestimenta, tenemos un estilo de vida diferente. Y creo que le debemos dar a esas cosas que a veces no le damos importancia, creo que le deberíamos dar la debida importancia. ¿Para qué? Para que nosotros en lo poco seamos fieles, para que después, ¿verdad?, cuando las situaciones así lo requieran, podamos ser fieles en lo más también. Aprendamos de Daniel, que tomó resoluciones. Yo recalco eso, tomó una resolución, ¿no? Dice 1:8, y Daniel propuso en su corazón. Dios quiera que nosotros propongamos en nuestro corazón, decidamos serle fiel a Dios en lo poquito, en la comida, en la vestimenta, en la música y en tantas cosas que no le damos la debida importancia. Claro, gracias, Pastor Abraham. Proponernos en nuestro corazón al comprender que Dios tiene un propósito, así como lo tuvo para el pueblo antiguo, lo tiene para nosotros en estos tiempos. Como pueblo nos tiene con un propósito especial. Entenderlo nos va a ayudar a tomar decisiones como las que tomó Daniel. Y efectivamente, después de esas decisiones, Dios va a intervenir de una manera poderosa. Me llama la atención que en el capítulo 2, que es uno de los capítulos más comprendidos, vamos a ponerlo así, porque es de fácil comprensión, para muchos, en donde se manifiesta que Dios tiene el control del mundo entero a través de un ser humano, y la actitud de este hombre manifiesta nuevamente fidelidad. Pastor, una vez más tenemos que resaltar también el asunto de la fidelidad de Daniel, ahora manifestada a través de la humildad. Porque, pues sí había revelado el sueño, ¿no? Sin embargo, a él realmente no le podía costar nada el decir, no, pues ya te revelé el sueño. Sin embargo, él, en su fidelidad a Dios, reconociendo que todo es de Dios, que lo que él es, que lo que él sabe y lo que él reveló venía de Dios, él dice, es que pues fue Dios. O sea, su humildad en reconocer que todo viene de Dios. Esa es otra de las cosas pequeñas en las que Daniel se mantuvo fiel, el reconocer siempre en todo momento a Dios. Yo creo, pastor, que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, nosotros debemos manifestar este mismo espíritu de humildad y de fidelidad a Dios al reconocer y al mantenernos en dependencia total de Dios. Yo creo que todos en el tiempo del fin y ya desde ahora debemos levantarnos y asumir nosotros posturas de fidelidad y de humildad que nos permitan ser poderosos testimonios ante la gente que nos rodea. Así como Daniel, claro. Fidelidad, humildad y un poderoso testimonio en su tiempo. Claro, en una sociedad como la nuestra, en donde cada quien trata de resaltar, cada quien quiere ser una figura digna, llamar la atención, y lo vemos, los medios de comunicación han impulsado esta tendencia humana, y lo vemos en todos lados, desde chiquitos los niños, yo fui cuando es algo bueno y yo no fui cuando es algo malo, ¿no? Como que es inherente, y sobre todo en nuestra cultura, el aparecer en escena y decir, mira, qué bien lo hice. Y Daniel viene mencionando la lección en su conducta, deja ver nuevamente que tiene una relación con Dios, Pastor Carlos. Sí, Pastor, déjame señalar un poquito más el asunto porque yo creo que es una de las cosas que tenemos que resaltar de esta parte. ¿Por qué lo poco te lleva a lo mucho? Porque a lo mejor algunos no logramos entender esa relación y no. Yo quiero poner un ejemplo práctico tal vez de mi vida, perdón, pero creo que puede ayudarnos en la vida de cada uno de los otros en sus propias áreas. Cuando decidí estudiar música, que también estudié música, me acuerdo que mi maestro me decía, Carlos, necesitas practicar 2 horas diarias del piano. Y yo decía, sí, pues sí. Y los 4 años tienes que practicar 2 horas diarias, ¿no? Y sí, y quiero decirles que
la mayoría de las veces, la mayoría del tiempo, practiqué mis 2 horas diarias, ¿no? Hubo tiempos que no, pero la mayoría. Pero no entendí el proceso final hasta que llegué el 4.º año y tuve que prepararme para mi concierto de graduación. Allí pude ver que esas 2 horas diarias, todos los días, inclusive el sábado en la noche, porque yo practicaba el sábado en la noche también, esas 2 horas diarias me llevaron para que cuando tenía que dar mi concierto, yo lo di sin problemas. Los nervios no hicieron estragos como lo hicieron en muchos otros también. Y salí avante en mi carrera, en mi presentación final de mi carrera, ¿no? Lo poco me llevó a lo mucho. Y yo creo que, especialmente como tú mencionabas, pastor, nuestros jóvenes, aunque los adultos también necesitamos aprender esto, necesitamos entender esos asuntos, ¿no? Que lo poquito nos va llevando a lo más grande y va formando el carácter, que es lo único que finalmente vamos a llevar al cielo. Por eso es importante señalar esa actitud de Daniel, que Daniel resolvió, sí, pero no lo resolvió ahí. Fue una resolución que se fue dando desde que él fue enseñado en casa. Y en ese momento tuvo que finalmente resaltarla o salir adelante, presentarse, porque era un resultado de todo lo poco que se había acumulado durante toda su vida hasta ese tiempo. Así de que yo creo que esa es una parte que no podemos olvidar y que necesitamos, sí, que no podemos omitir y que necesitamos resaltarla para la vida de nosotros hoy, pastor. Claro. La humildad llega a ser un resultado de una caminar poco a poco con Cristo Jesús, porque yo siento que es uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad. Pastor Abraham. El resultado de esa resolución y de esa fidelidad, Dios la va a premiar. Claro. Dios premió esa fidelidad en Daniel. Inmediatamente dice, después de 10 días, ¿verdad? Como resultado de la decisión que tomó, se encontraron 10 veces mayor, ¿verdad? Que los demás. Dios premió. Y luego pone a Daniel ahí encima de todos. Y cumple su promesa. Si escuchares mis mandamientos y los obedecieres, te pondré por cabeza y no por cola. Estarás arriba y nunca abajo. Entonces, estoy ahí. Y entonces se convierte Daniel se convirtió en bendición de los demás. Salvó su vida, es cierto, pero salvó la vida de todos los demás magos, astrólogos y demás, ¿no? Y le dice al rey su sueño, y no tan solo le declara su sueño, sino su interpretación. Ahí es para que Daniel, como pavo real, pudiera, ¿verdad?, hincharse ahí de orgullo, pero no lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios. Y esa relación lo hace humilde. No soy yo, hay un Dios en el cielo que conoce los tiempos, ¿sí? Y que interpreta los sueños. No es en mi persona quien deben poner los ojos, es en el Dios del cielo. Y yo creo, pastor, que Dios premia la fidelidad de sus hijos y los pone en alto siempre. Ahora es interesante ahora, o es parte, ¿verdad?, de esa persona, poner a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. Y como dice el Señor Jesús, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad?, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un buen testimonio, ¿no? La parte se llama testimonio irreprensible. Claro, el testimonio irreprensible debe enfocarse en una relación con Dios y debe entenderse como algo que Dios espera de nosotros. Lo esperó para el pueblo antiguo de Dios y lo espera para nosotros hoy. Y cuán importante es que nuestro testimonio brille, cuán importante es que el nombre de Dios sea glorificado. Quédese con nosotros, en un momentito regresamos con nuestra segunda parte de la lección número 2, Daniel y el tiempo, el fin, resultados de la fidelidad.
Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en el estudio de la lección número 2, Daniel y el tiempo del fin. Vamos en la segunda parte, resultados de la fidelidad, y hace un momento el pastor Abraham mencionaba como la promesa misma la hizo Dios en Deuteronomio 4:6, en donde si nosotros ponemos en práctica y guardamos los estatutos, Dios entonces nos va a exaltar, nos va a dar bendiciones. Ahora, la gran pregunta aquí, Pastor Marco, ¿esa es la norma, esa es la ley? ¿Siempre cuando yo soy fiel me va a ir bien? La promesa está escrita, pastor. Sin embargo, considero que hay dos tipos de resultados, individual y colectivo. En este caso, el primero, el individual. Estos jóvenes hebreos decidieron mantenerse fieles al no inclinarse. Y lo que dice la Biblia en Deuteronomio, que cuando nosotros guardamos estos estatutos, Dios nos hará sabios y entendidos y nos pondrá por cabeza y no por cola. Sin embargo, siempre existe una clara posibilidad de que a veces las cosas no salgan de manera tan positiva como las estamos esperando. Estos jóvenes lo comprendieron y ellos mismos tenían la postura de firmeza, de decir, no nos vamos a inclinar. Dios nos puede librar, porque está escrito, nos pondrá por cabeza y no por cola. Está escrito. Sin embargo, ellos también reconocieron que estamos en este mundo donde a veces no siempre sale todo positivo. Sin embargo, ellos en su firmeza, en su fidelidad dijeron, y si no sale así, quiero que sepas, Rey, que no nos vamos a inclinar, nos vamos a mantener fieles. No siempre, Pastor David, no siempre la fidelidad trae el resultado positivo que estamos esperando. Nosotros esperamos, pero Dios en sus planes sabe que todo lo que sucede es bueno para los hijos de Dios. Y creo, pastor, que en nuestros tiempos el mantenernos fieles desde lo poco no siempre hoy genera ese resultado positivo que esperamos. Hay miembros de iglesia, nosotros mismos en algunas ocasiones nos mantenemos fieles y hay muchos miembros que en su trabajo, por mantenerse fieles a Dios, por guardar el sábado como Dios espera, pues a lo mejor les descuentan una parte. Uno esperaría que el jefe le dijera, oh mira, o sea, eres fiel, pues adelante, ve a la iglesia y sin problemas. A veces terminan descontándole, pero hay hermanos que lo han vivido, se mantienen fieles. Hay jóvenes estudiantes que por no presentar el examen en sábado terminan reprobando, o por no presentar el examen de admisión en sábado pierden un año escolar en la universidad. Pero lo que vimos hace rato, pastor, que Dios termina bendiciendo la obediencia, Dios va a terminar en el tiempo final bendiciendo a los hijos que se mantienen fieles. Ahorita no hay positivo, pero en su momento el Señor dará la recompensa. Dará la recompensa. Y tiene que ver con una visión más amplia. Claro, que es que no Dios es tiene, ahorita, ¿no? Necesariamente. Sí, porque hoy es complicado. A veces esto, no sé, como que uno como miembro de iglesia, como hijo de Dios, como cristiano, diría, Señor, por favor, yo voy a ser fiel, pero déjame ver tu compañía. Y resulta que no hay ninguna variación de parte de la otra parte, y esa oposición se hace fuerte, y entonces viene la necesidad de tomar decisiones que en este caso de Daniel capítulo 3, los muchachos frente a la estatua de oro se mantuvieron firmes. Pastor Carlos, resultados de la fidelidad, resultado aparentemente negativo, pero ¿cómo podemos nosotros entender que el mismo asunto de adoración que se vio allí se va a presentar con nosotros, y cómo prepararnos para que esos resultados de la fidelidad los podamos asumir con altura? Bueno, si hay algo que tenemos que agradecer a Dios y a su palabra, es que ya sabemos los resultados finales de toda la historia. A mí me gusta eso, ¿no? Porque no estamos inciertos de quién va a ganar finalmente la batalla. Ya sabemos quién va a ganar.
Y yo creo que eso debería de ayudarnos a ser firmes en nuestras convicciones. Es cierto, como decía el pastor, los resultados de la fidelidad que presenta Dios, los resultados que Él presenta, son al final, van a ser buenos para nosotros. Es probable que lo inmediato no lo veamos, pero el resultado final está asegurado para ustedes y para mí y para todos los que seamos fieles. Entonces, yo creo que aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo deberíamos enfrentar lo que va a suceder más adelante, ¿no? Pues tenemos que enfrentarlo con fe, no hay más. Confiando con la plena certeza de que lo que Dios prometió, librarnos, cuidarnos, salvarnos, darnos la vida eterna, finalmente Dios lo va a cumplir. Por eso los jóvenes hebreos, los 3 muchachos, no batallaron en decirle a Nabucodonosor, pues aunque no nos salve, porque su mira no estaba puesta en lo inmediato, estaba puesta en el resultado final, pastor. Y creo que la lección trata de enfocarnos a eso, ¿no? La historia de Daniel no es una historia solamente de lo que sucedió y ese momento difícil, ¿no? Sino es para que usted y yo lo traslademos al tiempo que vivimos y al punto en el que vamos a entrar o estamos entrando ya en la parte final de la historia. Entonces, si ya sabemos los resultados, si sabemos que al final vamos a ser premiados, al final se nos va a conceder lo que el Señor prometió, lo único que tenemos que ejercer nosotros es una fe firme en creer y en confiar que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Y eso hoy lo enfrentamos, pastor. Los trabajos, las decisiones de obedecer el 4º mandamiento, ¿no? El asunto del trimestre pasado de ser fieles en el asunto de nuestras mayordomías financieras para con el Señor. Pues no vamos a ver, cuando el Señor dice allí del trimestre pasado que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos, pues no está diciendo que las va a abrir en ese ratito y te va a caer del dinero del cielo, no. Pero está diciendo que en su momento y en su tiempo, cuando más lo necesites, el Señor va a dejar ver su misericordia, su poder, su gracia para con nosotros. Aquellos muchachos lo tenían bien claro. La pregunta es si nosotros hoy, conociendo todo lo que ellos no conocían, tenemos claro y estamos listos para enfrentar el tiempo del fin con una fe férrea en Cristo Jesús y en sus promesas. Y qué importante es entender que eso que sucedió va a sucedernos a nosotros y tal vez sucede en la experiencia personal con frecuencia. Pastor Abraham. Pastor, el capítulo 3 de Daniel presenta un contraste de caracteres y de actitudes, ¿no? Daniel, por una parte, es humilde y dependiente de Dios, dijimos. Y Nabucodonosor, en el capítulo 3, se presenta como un rey altivo totalmente, ¿no? En la estatua del sueño, la cabeza de oro representaba a Babilonia. Y entonces él orgullosamente dice, bueno, ¿verdad? Si yo soy esa cabeza de oro, ¿verdad? No va a haber más imperios después de mí, yo soy todo, y manda a hacer una estatua completamente de oro, ¿no? Y entonces ahí hay actitudes diferentes. Y lo que nos enseña la Biblia es que debemos tomar la actitud de Daniel, humilde y dependiente de Dios. ¿Por qué? Porque esta vida, ¿verdad?, va a presentar ante nosotros situaciones extremas. Siempre. Personas con la misma actitud de Nabucodonosor. Exacto, ¿no? Hay situaciones extremas, como ven a trabajar en sábado, ven a presentar un examen en sábado, y más, ¿no? Y más. Y entonces, si nosotros no tenemos esa actitud que tuvo Daniel, de humildad y dependencia de Dios, no pasaremos, ¿sí? Iremos a trabajar, iremos a presentar un examen. Pero si tenemos esa actitud de Daniel, entonces nos mantendremos fieles, pase lo que pase, sabiendo que el Señor está con nosotros, ¿no? Los jóvenes entendían eso,
Dios nos puede librar, pero si no nos libra, de todos modos, ya tomamos una resolución, igual que Daniel. Propusimos en nuestro corazón mantenernos fieles a Dios, ¿sí? Dios me va a hacer pasar ese examen o esa materia. ¿Cómo? No lo sé, pero yo voy a pasar. Y si no paso, Dios se encargará de mi vida escolar, ¿no? Yo voy a permanecer en este trabajo. Y si no, Dios tendrá un trabajo mejor después. En la situación adversa, extrema, necesitamos dependencia de Dios y una actitud humilde. ¿Ok? Y los resultados van a llegar, pastor. Aquí tenemos a un rey altivo, pero el resultado fue que ese rey doblegó su corazón ante el Señor, ¿no? Sí, y el hecho de que Dios haya hecho esto a través del testimonio de los muchachos trae grandes lecciones. Brevemente, la lección menciona, Pastor Marco, brevemente, no es lo mismo saber de Dios que tener una relación con Dios. Sí, definitivamente. Estos jóvenes no solamente sabían, tenían una relación con Dios. Y aunque nosotros ahora tenemos el libro de Apocalipsis y conocemos cuáles van a ser los resultados para quienes nos mantengamos fieles o quienes no lo hagan, ellos no tenían esa certeza de saber el futuro. Decidieron mantenerse fieles, no solamente por lo que conocían, porque no tenían el conocimiento final, sino porque ellos mantenían una relación con Dios. Ahora, ¿cuáles son los otros frutos de mantenerte fiel y mantener una relación con el Señor? ¿Cuáles son esos otros frutos? Bueno, como resultado de su fidelidad, este rey, Nabucodonosor, que como mencionaba el pastor Abraham, un rey altivo, soberbio, termina en el capítulo 4 como un rey que reconoce al Dios de estos jóvenes. De ser un rey altivo y soberbio, él finalmente aprende la lección de reconocer que aquí el grande es Dios, ¿no? Entonces, ese es otro de los resultados de cuando nos mantenemos fieles. Hay gente que nos está observando, la gente ve. ¿Cuántos también maestros han reconocido que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra cuando ven a sus alumnos mantenerse firmes? Hablábamos también de algunos hermanos que les descuentan en su salario por mantenerse fieles, pero también hay otros testimonios de jefes que han ido a la iglesia como resultado de la fidelidad de sus empleados. O sea, ese es el resultado, otro de los resultados también de mantenernos fieles. Quizá a lo mejor no se ha puesto el énfasis en este asunto, pero aquí está. El mismo rey termina reconociendo el Dios de estos jóvenes. Claro, importante entender que ese es otro de los resultados de la fidelidad, Pastor Carlos. Sí, definitivamente, pastor. Y aquí me gustaría resaltar un asunto también que creo que es importante, ¿no? En todo el correr bíblico, el Señor no ha prometido librarnos de todos los problemas, de todos los conflictos, ¿no? Me llama la atención cómo Isaías lo presenta, ¿no? Me dice Isaías 40 cuando dice el Señor, cuando pases por los ríos, no dice nunca vas a pasar, es cuando pases no te van a negar, cuando pases por el fuego no te va a quemar. Yo creo que esa es una parte que hoy necesitamos recalcar con la iglesia, porque a veces algunos, y tal vez a ustedes les ha tocado igual que a mí, escuchamos frases como, pues es que Dios entiende. Sí, yo le digo, Dios entiende, claro que entiende, pero Él ha pedido, y es mi deber o mi privilegio obedecer. Porque esa parte de los jóvenes fue parte del testimonio que llevó a Nabucodonosor también a reconocer al Dios del cielo. No solamente fue el milagro sino fue la actitud de ellos, su fidelidad.
la que hizo que Nabucodonosor finalmente despertara y no solamente dijera, bueno, el Dios de ellos es el Dios, no, sino que finalmente lo reconociera, ¿no? Y llegara a ser, como dice la lección, un fiel y humilde hijo de Dios también Nabucodonosor. Así es de que creo que es importante recalcarlo ahí, pastor, para que hoy no perdamos esa parte, los resultados finales de nuestra fidelidad. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor. Los resultados son magníficos cuando en situaciones extremas, ¿sí?, respondemos a favor de Dios, como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos, como lo hizo Daniel, ¿no? Yo digo que hay que ponerse en la zona de los milagros. Es decir, nos citan a un examen el sábado y vamos. Pues Dios no puede hacer un milagro cuando cedemos. Es cuando obedecemos los mandamientos y nos vamos a la iglesia a adorar su santo nombre y no vamos a presentar un examen. Estamos en una zona de milagros. ¿Cómo le va a hacer Dios para que pasemos la materia? No lo sé. Y es emocionante estar esperando a ver cómo le va a hacer Dios, porque Dios tiene 1000 maneras de solucionar ese problema cuando nosotros no vemos ninguna, ¿sí? Y es emocionante estar esperando, ¿cómo le va a hacer Dios? Porque ya no es mi problema, es problema de Dios, ¿sí? Así que nosotros descansamos nuestros problemas, nuestras situaciones adversas en Él, obedeciendo su palabra, y hay que esperar tranquilos y emocionados para ver cómo va a ser Dios, cuál va a ser la respuesta de Dios ante nuestras situaciones. Vivir la vida obedeciendo es emocionante, ¿no? Qué bonito. El resultado de la fidelidad siempre va a ser positivo, y en este caso no solamente fue bueno para Daniel y sus 3 amigos, sino también para Nabucodonosor, alguien que tuvo conocimiento primero, pero después tuvo un encuentro más vívido con Dios. Quédese con nosotros, en un momento regresamos con el repaso de la lección. Uniremos nuestras voces con la plena convicción que no es el azar o casualidad la razón de estar aquí es cumplir una misión en mi vida y en tu vida, predicar de Cristo su amor para ti, para mí. Dios tendrá una misión, no hay otra razón por la cual estamos aquí. Sirve a Cristo con amor, habla a otro corazón, que Jesús es Salvador. Cumple tú esta misión para ti, para mí. Dios tendrá una misión, no hay otra razón por la cual
Gracias por seguir acompañándonos con el repaso de la lección número 2, Daniel y el tiempo del fin, y estamos en el último tópico, fidelidad ante todo. Como aquel atleta que se está entrenando para el maratón, si se ha entrenado físicamente, es decir, cuidando su dieta, su alimentación, y aplicándolo a lo que el pastor Carlos decía de tocar 2 horas diarias, de salir a correr 5, 8, 10 kilómetros, cuando llegue el momento de la prueba va a salir victorioso. En este caso, llega el momento de fidelidad ante todo. Y llega el capítulo 6, Pastor Marco, y me llama la atención, me gusta mucho ese capítulo realmente, no por la historia de los leones y que durmió con animalitos tan hermosos, Daniel, sino el aspecto de que fue escudriñado en todo. ¿Qué pasaría si tú y yo somos escudriñados en todos, pastor? Wow, aquí es donde entra el ser fiel en lo poco, ¿no? Así es. Finalmente, hablando del tiempo del fin, va a llegar el momento en donde las autoridades políticas y religiosas comenzarán a ejercer la presión. Aquí en el capítulo 6 de Daniel, nosotros encontramos algunos aspectos importantes, haciendo un paralelismo con Apocalipsis. Llegará el momento en donde nuestra adoración a Dios será aprobada. Llegará el momento en donde nuestra fidelidad a Dios será aprobada. Y llegará el momento en donde habrá consecuencias por nuestra fidelidad y por la adoración que nosotros entreguemos a Dios. Como el atleta, pastor, que decías hace un momento y desde la introducción, el atleta para terminar la maratón, pues viene poniendo atención no solamente en los detalles de la carrera, del entrenamiento, en detalles pequeños, como la alimentación, como el descanso, como el cuidado. Y entonces finalmente, si él está acostumbrado a tener ese cuidado en esos detalles pequeños, tendrá el resultado de terminar su maratón, terminar bien, buen tiempo. Y así es el cristianismo, pastor. Si nosotros desde ahora no estamos acostumbrándonos con la ayuda de Dios y una propuesta en el corazón de mantenernos fieles en esos detalles pequeños, llegará el momento en donde el corazón sea escudriñado. Y entonces, en el momento de la presión política, religiosa, tiempo del fin, si un cristiano no está acostumbrado a poner atención y fidelidad en los asuntos pequeños, ¿qué será en aquellas ocasiones? ¿Qué será en aquel tiempo cuando venga la presión, la persecución, los tiempos de dificultad? Pues uno va a ceder, ¿no? Así como Daniel. Llegó el momento en donde hubo la presión y la persecución de que todo aquel que adorara a otro Dios o que le pidiera a otra persona iba a ser arrojado en el foso de los leones. Bueno, Daniel, que ya venía con ese hábito de mantenerse fiel, pues él siguió orando. Y no es soberbia el decir abrió las ventanas y que lo siguieran viendo que oraba. Eso era la fe y la confianza en Dios, en decir, yo soy fiel y el Señor me va a colocar en algún momento, si no es ahora, como decíamos hace un momento, en algún momento Dios me va a colocar, finalmente me dará mi recompensa. Claro. Yo me imagino, no sé, tal vez de esas cosas que uno se imagina, si Daniel no hubiera propuesto en su corazón, capítulo 1, versículo 8, ser fiel en lo poco, aquí, frente a este edicto, hubiera dicho, bueno, pues voy a cerrar con las puertas, con las ventanas, voy a orar con las ventanas cerradas totalmente. Finalmente Dios sabe la intención de mi corazón, Pastor Carlos. ¿Cómo el ser fiel en lo poco lleva a la trascendencia y cómo es importante fidelidad ante todo, pastor? Sí, aquí regresamos a los puntos que hemos estado hablando todos, ¿no, pastor? 1, el asunto del carácter, ¿no? El carácter, que es finalmente, insisto otra vez, lo que sabemos que es lo único que vamos a llevar al cielo. El carácter se edifica todos los días. El carácter no se edifica con una acción hoy y esporádicamente alguna otra acción. El carácter se edifica todos los días, con las decisiones que tomamos, con los caminos que decidimos hacer,
con lo que vemos, con lo que escuchamos. El carácter se edifica de esa manera, pastor. Daniel, me gusta cómo lo menciona el capítulo 6, ¿no? Daniel era superior a los otros, no porque estaba por encima de ellos, sino porque había un espíritu superior en él. Y ese espíritu superior es el que lo seguía impulsando para vivir una vida de fidelidad a Dios. Y hoy la iglesia igual necesitamos ese espíritu superior, porque hay cosas de nuestro existir y de nuestras conflictos contra el mal, pastor, que no podemos enfrentarlas y no podemos vencerlas, tal vez sea el asunto más claro, si no hay un espíritu superior en nosotros. Esta semana alguien me preguntó, o alguien me preguntaba en una reunión que teníamos, ¿qué es el arrepentimiento? Y alguien dijo, bueno, es la decisión de una persona de cambiar de rumbo. Y yo decía, cuidado, porque cuando creemos que en nosotros está hacer esas cosas, es justamente cuando fracasamos. Porque el arrepentimiento no es una decisión mía. El arrepentimiento es un obrar del Espíritu Santo, justamente para que haya de veras el arrepentimiento completo, ¿no? Daniel era superior porque había un espíritu distinto en él, pastor. Y eso necesitamos recalcarlo, ¿no? Esa cita tan hermosa que nos gusta repetir a muchos de nosotros, que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, nos lo sabemos de memoria, ¿no? Pero eso habla de una persona de carácter, una persona donde el Espíritu de Dios habita y en donde, a pesar de, está dispuesto a obrar de una manera correcta. Daniel hubiera podido racionalizar su problema, sin ningún problema, ¿no? Como a veces lo hace uno, ¿no? Racionalizarlo, pudo haber dicho, no, pues ¿para qué exponerme innecesariamente, no, al asunto? Mejor aquí calladito, de todas maneras Dios me conoce, ¿no? Él lo pudo racionalizar. O pudo también haber dicho, no, bueno, orar es un asunto que solamente tiene que ver entre Dios y yo, los demás no tienen que enterarse, ¿no? Pero no, había un espíritu superior en él que le hizo resaltar esa parte, ¿no? Le comentaba, y perdón que me siento tantito, a algunos hermanos en la iglesia, el asunto de la oración, que parece algo sencillo, sin mayor conflicto, pero que a algunos nos da vergüenza, ¿no? Yo les decía, si yo me voy a un restaurante de esos bonitos, bueno, no digo nombre, aquí no hay problema con los nombres, ¿verdad? Decimos, vamos a orar, pues no tenemos problema en orar, ¿no? Porque pues cada quien está en su mesa y todo el asunto. Pero cuando nos vamos, que aquí es muy común en la Ciudad de México, para los que nos ven, muy común, parte de nuestra vida diaria de nosotros a veces es comer en la calle, ¿no? En los puestecitos. Y está rodeado de gente. Y tú dices, orar aquí. No, que aquí no oro, ¿no? O decimos, cada quien ore, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué? Si eso es parte de mi carácter y de mi relación con Dios y ¿no? Yo creo que necesita nosotros haber un espíritu superior para que nuestra fidelidad sea total para con Dios. Claro, muchas gracias. Importante que hoy nosotros podamos ir desarrollando lo que Daniel desarrolló, Pastor Abraham. Sí, pastor, a lo mejor nos preguntamos, ¿de qué sirve ser fiel, no? Si a veces a los fieles les va mal. ¿De qué sirve ser fiel? Bueno, primero quisiera volver un poquito a la actitud que tuvo Nabucodonosor después de que contempló la fidelidad de Daniel y la fidelidad de los muchachos en el horno de fuego, ¿no? Parece que va creciendo su experiencia con Dios, ¿no? Primero, en la respuesta de la interpretación de Daniel, dice, bueno, realmente vuestro Dios es el Dios de dioses, Señor de señores. Pero dice que ensalza y eleva a Daniel a un puesto importante. Cuando los muchachos se mantienen fieles, ahora dice 3:28. Entonces Nabucodonosor exclamó, alabo
Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. O sea, como que va, ya decreta, ya da una orden. Pero tenía que hacer Dios su obra personal en él. No nada más lo que le pasa a los demás, sino lo que le pase a él. Eso es algo importante. Podemos contar lo que le pasa a los demás. Mire, un hermano se mantuvo fiel y eso. ¿Y nosotros qué? ¿Sí? Debemos profundizar esa experiencia y Dios lo llevó, ¿no? Dios humilló a este rey. ¿Sí? Y entonces, acabando esa experiencia, el rey enalteció al Dios del cielo, Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Creo que no hay algo más bonito que por el testimonio de uno, por la fuerza que Dios nos da, las personas lleguen a reconocer a Dios como lo hizo Nabucodonosor. ¿De qué sirve ser fiel? Que muchas personas van a llegar al conocimiento de la verdad, porque al fin y al cabo ese es el propósito de Dios de tenernos aquí, de predicar la palabra, ¿sí? ¿Y qué más? Pues que mantenernos fiel, como se ha dicho, ser fiel en lo poco nos va a ir preparando, porque va a llegar una situación extrema, muy pronto va a llegar una situación extrema, y esa obediencia en lo poco nos va a ayudar para ser fiel en lo mucho. Como lo que decía el pastor, yo aquí también lo había puesto, ¿no? Los muchachos, yo me imagino, porque Nabucodonosor se porta bien con ellos, les voy a dar otra oportunidad. No se arrodillen, agáchense nada más, que nadie los vea. Sí. Cierra las ventanas. Yo voy a seguir orando, pero voy a cerrar las ventanas. Cambias tus hábitos, ¿sí?, por la presión. Hay que ser fieles a pesar de las consecuencias. Yo soy fiel y que venga lo que venga. Porque el Dios de Daniel, el Dios de los jóvenes hebreos, es mi Dios. Y así como los libró a ellos, me va a librar a mí. Creo que debemos tener esa confianza en el Dios de ellos, que es el mismo Dios, y es tan poderoso hoy como lo fue anteriormente, ¿no? Así es. Daniel y el tiempo del fin nos arroja grandes lecciones. Para concluir, quisiera que aquí todos en la mesa pudieran aportar conclusiones acerca de esta lección número 2. Pastor Marcos. Sí, pastor, me gustaría concluir diciendo que debemos de prepararnos desde ahora. Llegará el momento en donde cada uno de nosotros, no hemos vivido experiencias, quizá alguno lo ha hecho, pero no, la mayoría quizá no hemos vivido experiencias tan extremas como la de Daniel, como la de los jóvenes hebreos en el foso de los leones. Quizá no hemos vivido experiencias tan extremas, pero las vamos a vivir, pastor. Llegará el momento en donde vamos a pasar pruebas donde se vea amenazada nuestro trabajo, nuestra integridad, o quizá en algún momento también nuestra vida. Y no será el conocimiento de la Biblia lo que nos va a sacar adelante de esas pruebas. No va a ser el conocimiento de lo que sabemos, la Biblia, la profecía, Apocalipsis, Daniel. No será el conocimiento lo que nos va a sacar adelante. Será la experiencia diaria que hayamos tenido con Dios. Será el habernos mantenido fieles desde lo poco, y en su momento, en las pruebas difíciles, es cuando el Señor nos pondrá en lo mucho. Así que, pastor, me gustaría concluir, invitar a quienes nos ven, a nosotros mismos, mantenernos fieles a Dios, tener una experiencia diaria con Dios, obviamente el conocimiento también, pero es la experiencia diaria con Dios la que nos va a sacar adelante cuando vengan las pruebas realmente difíciles. Ojalá todos nosotros podamos aplicar ese llamado. Pastor Carlos. Pastor,
vivir en el tiempo del fin exige de nosotros una acción decidida. Y subrayo la palabra exige, porque tenemos todo el conocimiento y la información a nuestro alcance, de todo el desarrollo de la historia, desde el principio hasta el fin. Eso exige que nosotros tomemos una acción bien decidida. Daniel tomó 3 acciones que creo que necesitamos resaltar para todos nosotros esta semana. Una, convicción. Daniel tenía profundas convicciones. Número 2, Daniel tenía un profundo compromiso con Dios, con él mismo, pero con Dios. Y número 3, Daniel tuvo el coraje de hacer lo que Dios y el Evangelio exigía que se hiciera. Ojalá y nosotros hoy seamos gente de convicciones, de compromiso y de coraje. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Carlos, por estar con nosotros. Pastor Marco, no había agradecido, muchas gracias por habernos acompañado. Y Pastor Abraham, aprovechando que estoy dando gracias a todos los de la mesa, muchas gracias. Últimas palabras, sí. Conclusión, Pastor. Pastor, Apocalipsis 14, 6 y 7 es uno de los versículos que todo adventista debiéramos de saber de memoria. Dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno, para predicar a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quiénes son esos ángeles? Pues el pueblo adventista que se ha de levantar y decir, teman a Dios y darle gloria. Y me uno, yo no soy rey, pero me uno con Nabucodonosor y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan en soberbia. Ya desde aquí anda predicando Nabucodonosor, ¿verdad?, el mensaje del tercer ángel. Y nosotros nos debemos de levantar a predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Con qué actitud? Con la de Daniel y sus compañeros. Humildad y dependencia. En cualquier situación, todos los días, humildad y dependencia para con Dios. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Yo quisiera terminar haciendo el siguiente llamado, porque es probable que alguien que nos esté viendo haya dicho, bueno, es que no tiene caso, yo no siento a Dios. Nada más piense un momentito en Daniel. Mataron a sus papás, quemaron su casa, saquearon el templo del Dios en el que él creía, lo llevaron a un país extraño, lejos de su cultura, le cambiaron su nombre. ¿Qué lo motivó a ser fiel? ¿Qué lo motivó a proponer en su corazón seguir siendo fiel a Dios? Si ese Dios aparentemente estuvo ausente todo el tiempo. Bueno, lo que lo mantuvo firme fue el conocimiento de la profecía que le había puesto los ojos al final. Él estudiaba las profecías. Hoy ese libro de profecías está abierto para ti y para mí. Y si tú y yo podemos estudiarlo, entenderlo guiados por Dios, nuestra visión estará puesta en el objetivo final. Como se mencionó, la victoria ya está asegurada de parte de Dios. Y lo que conocemos hoy nos debería llevar a una experiencia de salvación para que no nos condene. Dios desea un pueblo preparado para el tiempo del fin, y hoy en esta lección esperamos que ayude en tu vida espiritual para estar preparado. Que Dios te bendiga.